En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y campos de flores coloridas, la vida seguía tranquila y serena. Las mañanas estaban llenas del canto melodioso de los pájaros que, animados, hacían sus presentaciones diarias en los árboles frondosos. Las flores, en su variedad y belleza, pintaban el paisaje con tonos vibrantes, creando un espectáculo natural que encantaba a todos. Los habitantes del pueblo, conocidos por su hospitalidad y alegría, vivían en armonía, cultivando no solo la tierra, sino también lazos de amistad y solidaridad entre sí. La rutina del día a día estaba llena de tareas simples, pero significativas, como el cultivo de las plantaciones, el cuidado de los animales y las reuniones en familia. Las celebraciones eran un evento especial, donde todos se reunían para festejar las cosechas y las tradiciones locales. Los festivales estaban marcados por danzas, músicas y comidas típicas, y la alegría se esparcía como un aroma dulce en el aire. Los niños corrían por los campos, sus risas resonando mientras jugaban, mientras que los adultos compartían historias y risas alrededor de las mesas repletas de alimentos frescos, recogidos directamente de la tierra. La vida en ese pueblo era un ciclo de bendiciones y gratitud, y cada día traía consigo la promesa de nuevos comienzos. Sin embargo, en medio de esa paz idílica, un día, una sombra comenzó a formarse en el horizonte. Un cielo oscuro se acercaba, trayendo consigo una nube que no era de lluvia, sino de langostas. Al principio, los habitantes pensaron que se trataba de un fenómeno pasajero, un simple inconveniente que pronto se disiparía. Algunos incluso intentaron minimizar la situación, creyendo que la naturaleza podía ser caprichosa, pero pronto se dieron cuenta de que la realidad era mucho más grave de lo que podían imaginar. La plaga se acercaba rápidamente, devorando todo a su paso con una voracidad incontrolable. Los árboles, antes llenos de vida y coloridos con sus hojas verdes vibrantes, ahora estaban siendo despojados de su follaje. El sonido característico del viento pasando por las ramas fue reemplazado por un zumbido ensordecedor, a medida que las langostas se agrupaban en una nube oscura y amenazante. Las plantaciones, que garantizaban la alimentación del pueblo, estaban en peligro inminente, y el miedo comenzó a esparcirse entre los habitantes. La tranquilidad que antes reinaba fue rápidamente sustituida por una sensación de desesperación e incertidumbre. Los habitantes, observando la destrucción que se aproximaba, se reunieron para discutir la situación. Miradas preocupadas y voces bajas llenaban la plaza central del pueblo, donde las inquietudes se hicieron palpables. Los niños, antes despreocupados, ahora miraban a los adultos con ojos desorbitados, sintiendo la tensión en el aire. Un sentimiento de impotencia comenzó a apoderarse de todos, a medida que se daban cuenta de que la plaga no era algo que pudieran ignorar o controlar fácilmente. La alegría que antes llenaba el pueblo ahora daba paso a un profundo temor, y las esperanzas de un futuro próspero comenzaron a desvanecerse bajo la sombra de aquella nube de langostas. Los rumores sobre la plaga comenzaron a esparcirse rápidamente, como un fuego que consume todo a su paso. Las noticias alcanzaron cada rincón del pueblo, penetrando en las casas y corazones de las familias, y pronto el miedo se instaló en cada hogar. Lo que antes era un lugar de alegría y celebración ahora estaba sumido en incertidumbre y ansiedad. Las conversaciones, que antes giraban en torno a cosechas y festivales, ahora estaban dominadas por preocupaciones sobre lo que la nube de langostas podría traer. Los rostros de las personas se volvieron sombríos, y las risas de los niños fueron silenciadas, reemplazadas por susurros nerviosos entre los adultos. En este clima de creciente desesperación, el líder del pueblo, un hombre sabio y respetado por todos, sintió que era hora de actuar. Él había guiado a la comunidad en tiempos difíciles antes y sabía que, en ese momento, el liderazgo era más necesario que nunca. Con determinación, decidió convocar una asamblea, un llamado a la acción para que todos se reunieran en la plaza central. Creía que la fuerza de la comunidad podría ser un antídoto para el miedo que amenazaba con paralizarlos. Cuando llegó el momento de la asamblea, la plaza central pronto se llenó de habitantes, que, a pesar del miedo palpable, sentían la necesidad de estar juntos. Las personas se miraban entre sí, buscando consuelo en los rostros familiares y en la solidaridad que siempre había caracterizado al pueblo. El líder, al subir al pequeño estrado, pudo ver la ansiedad en los ojos de sus conciudadanos. Con un semblante serio, comenzó a describir la calamidad que se acercaba, pero también la importancia de no sucumbir al pánico. Habló sobre la necesidad urgente de unirse en oración y ayuno, buscando la ayuda divina para enfrentar aquel desafío colosal. Sus palabras eran firmes, pero al mismo tiempo cargadas de empatía.
Animó a todos a ver la situación no como individuos aislados, sino como parte de una comunidad que siempre se había apoyado mutuamente. El líder pidió que cada uno dejara de lado sus preocupaciones personales y se concentrara en el bien colectivo, subrayando que, en tiempos de crisis, la unión era la clave para la supervivencia. Sus palabras resonaron profundamente en los corazones de los presentes, como un eco de esperanza en medio de la oscuridad. Destacó que la fuerza de la comunidad se manifestaba en la capacidad de enfrentar adversidades juntos, de apoyarse en los momentos difíciles, y esa unión podría ser la fuerza que los salvaría. Un sentimiento de esperanza comenzó a surgir entre la multitud, y, aunque el desafío por delante era inmenso, la idea de que podrían enfrentarlo juntos trajo un nuevo ánimo a sus almas. El líder, sintiendo la creciente determinación de la multitud, sabía que ese era el primer paso hacia la recuperación. En el día señalado para el ayuno, el templo se llenó de una atmósfera de reverencia y expectativa. Los habitantes, con rostros preocupados, comenzaron a orar fervorosamente, clamando por protección e intervención divina. Las voces se unieron en un solo clamor, resonando por las paredes sagradas. Era un momento de desesperación, pero también de fe renovada. Joel, un profeta que había estado entre ellos durante muchos años, sintió que era su deber compartir la visión que le había sido revelada. Subió al centro de la asamblea con un semblante sereno, pero decidido, consciente de la responsabilidad que tenía en sus manos. Con la voz firme y clara, comenzó a hablar sobre el día del Señor, un tiempo de juicio y renovación que no debía ser temido, sino entendido como una oportunidad de transformación. Describió un futuro en el que el Señor no solo juzgaría, sino que también restauraría su creación, trayendo esperanza incluso en las situaciones más sombrías. Joel enfatizó que, incluso en medio del caos y la devastación, había una luz que podía guiar al pueblo. Animó a cada miembro de la comunidad a volverse hacia Dios de todo corazón, a arrepentirse y a buscar una relación más profunda con el Creador. Prometió que, si lo hacían, el Señor los acogería y los restauraría, trayendo no solo alivio, sino una renovación espiritual que los fortalecería para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Sus palabras eran como bálsamo para las almas afligidas, infundiendo nueva vida y esperanza en los corazones de los habitantes. El mensaje de Joel no solo trajo consuelo, sino también una sensación de urgencia. Las personas comenzaron a sentir que la situación en la que se encontraban no era solo una calamidad, sino una invitación a reconectarse con su fe y a redescubrir la fuerza que poseían como comunidad. Habló sobre la importancia de la oración colectiva, del ayuno y de la devoción, y cómo esos actos podrían crear un canal de comunicación directa con Dios, un medio para buscar su intervención en las dificultades que enfrentaban. A medida que pasaban los días, la plaga de langostas continuaba devastando las plantaciones, pero algo había cambiado en la atmósfera del pueblo. En lugar de entregarse al desespero, los habitantes comenzaron a trabajar juntos de manera coordinada para encontrar soluciones. El sentimiento de impotencia fue reemplazado por un espíritu de colaboración. Las familias se unieron, compartiendo recursos y ayudándose mutuamente con generosidad, comprendiendo que, juntos, podrían enfrentar aquella adversidad. El espíritu comunitario floreció de maneras inesperadas. Las personas comenzaron a organizar reuniones para discutir estrategias de conservación y cultivo. Los más experimentados compartían sus conocimientos con los más jóvenes, transmitiendo técnicas de agricultura que podrían ayudar a minimizar los daños de la plaga. Los niños, antes apáticos, comenzaron a involucrarse, observando y aprendiendo de los adultos, y sus risas volvieron a resonar en las calles, trayendo un soplo de vida al pueblo. Las noches se convirtieron en momentos de unión, con los habitantes reuniéndose alrededor de fogatas para compartir historias y orar juntos. Las conversaciones se volvieron más profundas, reflexionando sobre las lecciones que estaban aprendiendo con la crisis. La empatía floreció, y las personas comenzaron a darse cuenta de que la verdadera fuerza estaba en la solidaridad y en la capacidad de apoyarse mutuamente en momentos de necesidad. El pueblo, que antes era una colección de hogares individuales, se estaba transformando en una verdadera comunidad, donde cada uno se preocupaba por el bienestar del otro. Así, a medida que la plaga continuaba amenazando su supervivencia, los habitantes descubrieron que la verdadera riqueza no estaba solo en las cosechas abundantes, sino en la conexión que tenían entre sí y en la fe que compartían. La resiliencia que brotó del desespero se convirtió en un poderoso testimonio de la capacidad humana de unirse ante la adversidad, y, con cada esfuerzo colectivo, la esperanza comenzó a florecer, como una planta que se erige entre las piedras. El líder del pueblo,
con su mirada firme y voz alentadora, animó a todos a no perder la esperanza en medio de la calamidad. Sabía que la verdadera fuerza de una comunidad estaba en su capacidad de unirse y luchar contra las adversidades. Para ello, organizó grupos de trabajo, movilizando a los habitantes para replantar las áreas más afectadas y proteger lo que aún quedaba de las plantaciones. La tarea exigía esfuerzo y determinación, pero él estaba convencido de que, juntos, podrían revertir la situación. Los niños, que antes estaban dominados por el miedo y la incertidumbre, comenzaron a ayudar, animados por la perspectiva de formar parte de algo más grande. Aprendieron sobre la importancia de la colaboración y la resiliencia, siguiendo los ejemplos de los adultos que trabajaban incansablemente. El pueblo, que alguna vez había sido marcado por la desolación, ahora se transformaba en un símbolo de fe y unión. La determinación colectiva comenzó a crear una nueva atmósfera, donde la esperanza florecía en cada acción, y el trabajo arduo se convertía en un testimonio del espíritu indomable de la comunidad. Jonás, un joven agricultor que siempre había soñado con tener su propio huerto, decidió que no se dejaría abatir por las circunstancias. Sabía que, incluso en tiempos difíciles, la tierra aún tenía mucho que ofrecer. Comenzó a cultivar una pequeña huerta en su casa, usando semillas que había guardado con cariño a lo largo de los años. Con el corazón lleno de determinación, se dedicó a cuidar de cada planta, recordando las lecciones de su abuelo sobre la paciencia y la esperanza que la agricultura trae. Al darse cuenta de la iniciativa de Jonás, sus vecinos se mostraron interesados y ofrecieron apoyo. Compartió su idea de cultivar pequeñas huertas en casa, animando a otros a hacer lo mismo. La propuesta rápidamente ganó fuerza, y pronto muchos comenzaron a seguir su ejemplo. Las personas empezaron a intercambiar semillas y plántulas, creando una red de apoyo que se extendía por todo el pueblo. La huerta de Jonás se convirtió en un símbolo de resistencia, y el entusiasmo por la nueva iniciativa contagiaba a todos. A medida que más y más habitantes se unían a la causa, la atmósfera de desesperación comenzó a disiparse. Los pobladores comenzaron a ver la posibilidad de revertir la situación, incluso en medio de la crisis. Las huertas, que surgían en patios y jardines, comenzaron a florecer, trayendo una nueva vida a la comunidad. La idea de cultivar sus propios alimentos no solo ofrecía una solución inmediata, sino que también reforzaba la autosuficiencia y la conexión con la tierra, tan importante para la identidad del pueblo. Los niños, ahora involucrados en la siembra y la cosecha, se convirtieron en defensores entusiastas de la causa. Aprendieron sobre la importancia de cuidar la naturaleza, la paciencia necesaria para ver los frutos de su trabajo y el valor de la colaboración. Las risas y los juegos volvieron a llenar el aire, mientras las familias se reunían para trabajar juntas en sus huertas. La solidaridad y la unión se convirtieron en el combustible que alimentaba la esperanza de que, con esfuerzo y fe, podrían superar aquella adversidad. Con el tiempo, las pequeñas huertas comenzaron a proliferar, y el pueblo se transformó en un paisaje vibrante, lleno de vida y colores. Las personas no solo estaban cultivando alimentos, sino también cultivando un nuevo sentido de comunidad. Se unieron en torno a la idea de que, a pesar de las dificultades, podían encontrar maneras de prosperar y apoyarse mutuamente. La resiliencia del pueblo se volvía evidente, y cada huerta era un testimonio de la fuerza de la unión y del espíritu indomable que habitaba en cada corazón. Mientras tanto, Joel continuaba profetizando, dedicándose a difundir un mensaje de esperanza y renovación. Hablaba sobre las bendiciones que vendrían después de la adversidad, delineando un futuro donde el Señor restauraría todo lo que había sido perdido. Su voz, llena de convicción, reverberaba entre los habitantes del pueblo, proporcionando un bálsamo para las almas afligidas. Sus palabras no eran solo promesas distantes, sino una llamada a la acción, una invitación para que el pueblo creyera que, después de la tormenta, la luz volvería a brillar. La esperanza comenzó a florecer en los corazones, y la idea de que días mejores estaban por venir comenzó a tomar forma en las mentes de todos. Los cultos en el templo se volvieron frecuentes, transformándose en un verdadero refugio espiritual. Las personas se reunían no solo para orar, sino también para compartir sus experiencias, sus luchas y sus victorias. El templo, que había sido un espacio de súplica, ahora se transformaba en un lugar de aliento y fortalecimiento mutuo. Las voces se unían en cánticos de alabanza, y cada oración era un paso hacia la recuperación. El sentimiento de comunidad se solidificaba, y cada culto se convertía en una oportunidad para renovar la fe y la esperanza. Los días de ayuno y oración se convirtieron en una práctica regular,
un compromiso colectivo que todos hacían con alegría y determinación. Las familias se turnaban en turnos de oración, creando un ciclo de devoción que involucraba a todos. Cada oración ofrecida era una semilla plantada en la tierra de la fe, y el pueblo se unió en un esfuerzo conjunto para buscar la ayuda divina. La atmósfera de expectativa crecía, y la espiritualidad se convertía en una fuerza poderosa que unía al pueblo en torno a un objetivo común, la restauración y la prosperidad. La fe se estaba fortaleciendo cada día. Las personas comenzaron a reunirse en grupos pequeños, formando círculos de apoyo donde podían compartir sus preocupaciones y orar unas por otras. Estas reuniones se convirtieron en verdaderos momentos de conexión, donde las historias de lucha y superación eran intercambiadas, y la empatía florecía. Cada uno traía sus dificultades, pero también sus esperanzas, y juntos encontraban consuelo en la palabra de Dios y en las promesas de Joel. Las noches estaban llenas de discusiones sobre la importancia de la fe y la unión. Los jóvenes aprendían de los mayores, quienes compartían sus experiencias de vida y las enseñanzas que habían recibido a lo largo de los años. La sabiduría colectiva de la comunidad comenzaba a emerger, y las voces se entrelazaban en un coro armonioso de aliento y amor. Las reuniones se convirtieron en un espacio sagrado, donde las personas podían abrirse, apoyarse y fortalecer unas a otras en sus jornadas individuales. A medida que el pueblo se unía en oración, la atmósfera de desesperación comenzó a disiparse. El sentimiento de solidaridad crecía, y cada día que pasaba traía consigo una renovada esperanza. Las personas comenzaron a visualizar un futuro donde la abundancia y la alegría regresarían. Joel, observando la transformación, sentía que su misión estaba cumpliéndose. Vio que la verdadera fuerza del pueblo no estaba solo en sus palabras, sino en la forma en que se unían en tiempos de dificultad, creando una red de amor y apoyo que los sostendría. Y así, la fe se convertía en la base de una nueva identidad comunitaria, un testimonio de la capacidad humana de levantarse en medio de las dificultades. El pueblo, que había enfrentado una crisis, ahora emergía como un ejemplo de resiliencia y esperanza. Joel sabía que, mientras el pueblo permaneciera unido en oración y fe, nada podría detener la mano de Dios en sus vidas. Juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera, confiados de que la luz de la esperanza siempre prevalecería sobre las sombras de la adversidad. La plaga de langostas, aunque devastadora, había sacado a relucir un espíritu de solidaridad que antes no existía. Los habitantes aprendieron a valorar las pequeñas cosas y la importancia de estar juntos. La vida, que antes estaba marcada por rutinas individuales, ahora era una red de interacciones y apoyo mutuo. La unidad se convirtió en una fuente de fortaleza, y el pueblo comenzó a recuperarse. Con el tiempo, la plaga comenzó a disiparse. El cielo, que antes estaba oscuro, comenzó a aclararse, y los rayos de sol volvieron a brillar sobre las tierras. La alegría invadió el pueblo cuando los primeros signos de recuperación comenzaron a aparecer. Las cosechas se estaban recuperando, y la vida comenzaba a volver a la normalidad. La gente celebró cada pequeña victoria, sabiendo que sus oraciones y esfuerzos no habían sido en vano. El líder del pueblo, al ver la transformación, organizó una gran celebración para agradecer al Señor. El templo, que había sido un espacio de súplica, ahora se convertía en un lugar de alabanza y gratitud. Las familias se reunieron, trayendo alimentos y bebidas para compartir en un gran banquete. La risa y la música llenaban el aire, y la atmósfera era de pura felicidad. Joel, emocionado, subió al púlpito para compartir sus reflexiones. Habló sobre la importancia de no solo agradecer, sino también de recordar las lecciones aprendidas durante la crisis. Enfatizó que, incluso en tiempos de paz, la comunidad debería permanecer unida y fiel. Sus palabras resonaron entre los presentes, quienes acordaron continuar cultivando la unión que había surgido. Los días siguientes estuvieron marcados por un nuevo sentido de propósito. El pueblo se comprometió a cuidarse mutuamente y a mantener viva la solidaridad. Los niños, ahora más conscientes de la importancia de la fe, comenzaron a participar activamente en las actividades de la comunidad. Aprendieron sobre la importancia de ayudar y compartir, y sus acciones inspiraron a los adultos a hacer lo mismo. A medida que las cosechas prosperaban, la comunidad comenzó a planear un festival para celebrar la recuperación. El evento sería una forma de agradecer al Señor y de compartir la alegría con otros pueblos. Las familias se unieron para organizar la festividad, y la expectativa comenzó a crecer. Los preparativos tomaron cuenta del pueblo, y cada uno sintió que estaba contribuyendo a algo más grande. El día del festival,
el pueblo estaba repleto de vida. Las calles estaban decoradas con flores y cintas coloridas, y el aroma de los platos preparados llenaba el aire. Personas de pueblos vecinos vinieron para unirse a la celebración, y la atmósfera era de pura alegría. Los niños bailaban, los adultos reían y la música resonaba, creando una sinfonía de felicidad. Joel fue invitado a hablar nuevamente. Subió al escenario y miró a la multitud con gratitud. Compartió la historia de la plaga de langostas y cómo esa experiencia había moldeado a la comunidad. Habló sobre la importancia de la fe, la unión y el amor al prójimo, y su mensaje tocó el corazón de todos. La gente aplaudió, emocionada, reconociendo el poder de sus experiencias compartidas. La celebración continuó durante horas, llena de risas, danzas e historias. Las familias se reunían alrededor de las mesas, compartiendo comidas y conversaciones animadas. El pueblo, una vez marcado por la desolación, ahora pulsaba con vida y esperanza. Las lecciones aprendidas durante la crisis se convirtieron en parte de la cultura del lugar, y las personas se comprometieron a nunca olvidar lo que habían vivido. Con el paso del tiempo, el pueblo se destacó como un ejemplo de resiliencia. Otras comunidades comenzaron a visitar, interesadas en aprender de su experiencia. El líder y Joel fueron invitados a compartir sus historias en conferencias y encuentros, donde inspiraron a muchos otros a unirse en tiempos difíciles. El mensaje de fe y solidaridad se esparció, creando una red de apoyo entre los pueblos. La vida seguía, y el pueblo continuaba reuniéndose regularmente en el templo, no solo para orar, sino para celebrar sus victorias y apoyarse mutuamente. La comunidad se convirtió en un espacio de amor y aliento, y cada persona se sentía valorada. Los niños crecieron aprendiendo sobre la importancia de la fe y la unión, y la nueva generación comenzó a moldear el futuro del pueblo. Joel, ahora un hombre anciano, miraba a la comunidad con orgullo. Sabía que su misión había alcanzado un nuevo nivel. El pueblo, que había enfrentado una calamidad, se transformó en un símbolo de esperanza y amor. Las historias de superación y fe eran contadas alrededor de las fogatas, pasando de generación en generación. Mientras la vida continuaba, el pueblo recordó que la verdadera fuerza estaba en su unión. Aprendieron a valorar la vida y a cuidar unos de otros, y esas lecciones se convirtieron en parte de la identidad del pueblo. La historia de la plaga de langostas se convirtió en un hito, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe y la comunidad puede brillar intensamente. Con el paso de los años, el pueblo prosperó. Las cosechas eran abundantes, las familias eran felices y la unión entre los habitantes se consolidaba cada día. El legado de Joel y del líder del pueblo continuó siendo celebrado, y sus lecciones se convirtieron en parte de la cotidianidad. La gente sabía que, independientemente de los desafíos que pudieran surgir, siempre podrían contar unos con otros. Y así, la historia del pueblo perduró, no solo como una narrativa de superación, sino como un testimonio de la fuerza de la fe, la solidaridad y el amor al prójimo. Un lugar que, en medio de la adversidad, se unió y floreció, mostrando que la verdadera esencia de una comunidad reside en su corazón, donde la compasión y la unión se encuentran. La vida seguía, y la esperanza nunca dejaba de brillar.